La palabra que quiero compartir esta mañana tiene que ver con entender un poquito lo que ha pasado en el último año. Tiene que ver con nuestro presente, pero esencialmente la palabra que quiero compartir en esta mañana tiene que ver con el futuro. Un salmo que yo espero compartir en esta mañana que nos traiga firmeza, sostén, fortaleza para el resto de nuestras vidas y que podamos ser conscientes en esta mañana que sea lo que sea que pase, sea lo que sea que venga, se escuchan distintas noticias, se escuchan distintos informes, se escuchan distintos comentarios, inclusive hasta comentarios domésticos, ¿no? Que van a cerrar el límite, que no lo cierran, que lo abren, que no van a dejar pasar, que esto, que aquello, todo un montón de cosas. Que pase lo que pase, hay una palabra de Dios para nuestra vida y hay un Dios que nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y esto no tiene que ver estar con nosotros hasta el fin del mundo solamente en los tiempos buenos. Estar con nosotros, dice, todos los días y hasta el fin del mundo. Quiero comenzar con la lectura de este capítulo, de este salmo, el Salmo 91. Quizás después del Salmo 23 o juntamente con el Salmo 23 sea uno de los salmos más conocidos de las Escrituras. Este salmo ha sido de esperanza y de refugio para muchas personas en situaciones extremas. Ha ofrecido esperanza al creyente en una cama de hospital, al soldado en el frente de batalla. Ha ofrecido esperanza para una persona en crisis e inclusive a creyentes que tenían que enfrentar la misma muerte. Ha sido de aliento para familias, para matrimonios, para padres, para hijos. Este salmo es un salmo que nos vuelve a hacer mirar no la realidad, sino a mirar al Dios a quien amamos, el Dios que nos ha salvado. Dejar de mirar hacia los costados, dejar de mirar hacia nuestro alrededor y elevar nuestra mirada al Dios que está con nosotros. Dice el Salmo 91, voy a leer solamente algunos textos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Es llamativo que este salmo se llama, o muchos lo llaman, el salmo de protección. Pero en este salmo Dios no está ofreciendo protección o no está ofreciendo solo protección. Él se presenta como nuestro protector y como nuestra protección. No solo este salmo ofrece seguridad, sino que Dios mismo se presenta como nuestra seguridad. No ofrece solo esperanza, sino que dice que el Señor es nuestra esperanza. En este salmo podemos ver las múltiples facetas de ese Dios que habita en las alturas, pero a pesar de habitar en las alturas inaccesibles, es el Dios que nos ama en la intimidad, que a pesar de ser soberano, grande e increíble, es un Dios que nos ama con un amor paternal. Es el Dios que habita en las alturas, que sin embargo se hizo hombre para habitar entre nosotros. En alguna oportunidad me ha pasado que me han pedido de orar en la casa de algún creyente y mientras estábamos hablando acerca de la circunstancia que estaba viviendo esa familia, he escuchado frases como esta: pastor, es extraño que nos esté ocurriendo esto o que nos esté ocurriendo aquello, porque nosotros siempre estamos bajo la protección del Salmo 91. Y mi pregunta es, ¿y cómo funciona esto? Y lo tenemos abierto al Salmo 91 en la mesita de luz. Ya las hojitas están amarillas porque hace años que lo tenemos abierto ahí en ese Salmo.
Bueno, eso no es lo que dice este salmo. No es tener el salmo abierto o la Biblia abierta en ese salmo. No funciona de esa manera. Tampoco funciona con simplemente recitarlo. Decir, bueno, las cosas están mal, vamos a recitar este salmo como si fuera algo que funcionara mágicamente. Este salmo es tan famoso y tiene tanta trascendencia que inclusive hasta Satanás conoce su contenido. En Mateo capítulo 4 y en Lucas capítulo 4, cuando Satanás tienta a Jesús, una de las tentaciones la lleva a cabo a través de la cita de un pasaje de este salmo, los versículos 11 y 12 de este salmo que no vamos a ver en esta mañana. Pero dice Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Esto es Satanás quien lo está diciendo. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en ninguna piedra. Jesús le dijo y le contestó, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Este pasaje o esta tentación o toda la tentación en sí mismo habla acerca del mal uso de la palabra de Dios y del buen uso de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para probar a Dios en su fidelidad, sino para que nosotros nos sostengamos en medio de la prueba. No es como muchas veces nos han enseñado. Así que este salmo es un salmo escrito por alguien que necesitaba recordar quién es el Señor y lo que el Señor es para su vida. Este salmo, a diferencia de la mayoría de los salmos, no tiene autor. No se sabe quién escribió y de hecho los indicios internos del salmo tampoco nos dan demasiada claridad. Mas, sin embargo, dentro de la tradición judía se cree que si el 90 tiene autor, el 91 es una continuación del salmo anterior. Y usted conoce más o menos el contenido del salmo 90. Fue escrito por Moisés en el desierto, hablando acerca de la vanidad y la rapidez en la que pasa la vida, las distintas circunstancias difíciles que pasamos en la vida, y en medio de eso el salmista o Moisés, funcionando como salmista, se apoya en la fortaleza de que Dios estaba con él. El 91 de alguna manera es una continuación de esto. Así que ahora, con esto en mente, vamos a tratar de meternos dentro de este salmo. Voy a hacer referencia a los dos primeros versículos. Algunos de ustedes lo conocen de memoria, este salmo. ¿Sí? Es de los primeros salmos que aprendimos cuando conocimos al Señor. El Salmo 23, Juan 3:16, Salmo 91. Son de esos capítulos que uno ha memorizado a lo largo de la vida. Y si no ha memorizado este salmo, yo lo invito a que memorice esta palabra para tenerla como auxilio, como recuerdo para cuando pase por alguna dificultad. Dice el Salmo en el versículo 1 y 2, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Eso es lo que dicen los dos primeros versículos del Salmo 91. Hay algunas cuestiones ahí en esos dos primeros versículos que cuando me puse a preparar el mensaje para este día me sorprendieron. Una de las cosas que me sorprendieron es que el autor de este salmo, de forma intencional, llama al Señor de 4 maneras diferentes para expresar a través de estos nombres 4 facetas de ese Dios que está protegiendo su vida. El que habita al abrigo del Altísimo. El primer nombre que utiliza Moisés para referirse a Dios es el Altísimo. En el original, en el hebreo, es la palabra Elión. Esta palabra significa o es en referencia exclusivamente a Dios que habita en las alturas inaccesibles. Él está más alto que cualquier otro ser. No hay nadie por encima de Él. Él es el soberano y mira todas las cosas desde arriba. Él es el que reina. Él es el que está en su trono y nadie puede acercarse a su trono. Él está reinando sobre toda su creación. Es el más alto, es el sublime, es el máximo. Él está allá arriba y nadie puede acercarse a Él. Nadie ni siquiera puede aspirar a llegar a la altura donde habita el Altísimo. Sin embargo, el Salmo dice, el que habita al abrigo
del Altísimo. No el que habita al mismo nivel que el Altísimo. Nadie puede llegar a la altura del Señor, pero sí podemos ponernos bajo el abrigo, bajo el cobijo de ese que es Altísimo, el incomparable, el supremo, el que está por encima de todo, el gobernante absoluto. Aparece muchas veces en las Escrituras, aparece cantidad de veces en el Antiguo Testamento. El Señor sigue estando en su trono. El Señor sigue estando en lo más alto. En nuestro tiempo donde existen tantas inquietudes, tantas especulaciones sobre el futuro, no debemos olvidarnos de que Dios sigue estando en su trono y que nuestra vida está escondida, según la palabra de Dios, con Cristo en Dios. Que nuestra vida no anda de aquí para allá como el mundo dicta, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es el más alto por su excelencia, es el más alto por su rango, es el más alto por su autoridad. Él es infinitamente más grande que sus criaturas, que todas ellas juntas. Él es exaltado sobre la creación, Él es incomparable, Él no tiene igual. Él es el centro de todas las cosas por Él existen para su propósito y para su gloria. Como dice un viejo himno, ni siquiera las hojas de los árboles se mueven, sino es por su poder. Él es el Altísimo. Dice el salmista, el que tiene conocimiento y la posibilidad de habitar al abrigo, al cobijo, al refugio del Altísimo. Y lo pone como un condicional que vamos a contar un poquito más adelante. Este lugar altísimo, este lugar soberano, este lugar único para Dios, es el lugar que quiso usurpar Satanás y que aún el día de hoy sigue teniendo expectativa de algún día usurparle. Isaías 14:12 dice lo siguiente: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Por la gracia de Dios he tenido que ministrar en casas, en diferentes casas, donde ocurrían eventos extraños. Objetos que se movían, aberturas que se abrían, ruidos extraños en la noche, cosas que se movían de su lugar. Y inmediatamente después de probar, siempre pasa así, ¿no? Prueban primero con el curandero, después prueban con el brujo, después prueban con el cura que le echa agua bendita y después dicen, hay un loco por allá, un pastor, ¿por qué no le preguntás a ese? Y ahí aparece, mire pastor, hemos ido por tal y tal y tal y tal lugar, pero el concepto que traen es el mismo que se trae del mundo. Dice, venga pastor y órenos en la casa y únjanos con aceite la casa para que todo eso se vaya. Y mi respuesta es, yo puedo ir a orar, no hay ningún problema. Pero el problema no es de oración, el problema es de reino. ¿Bajo qué autoridad espiritual esta casa está viviendo? ¿Cuál es la autoridad espiritual que rige este hogar? Mientras no se cambie de reino, mientras no se cambie de realidad espiritual, esta casa va a seguir teniendo problemas. Hasta que esta casa no se entreguen de verdad al Señor, hasta que no reconozcan que necesitan vivir bajo el abrigo del Altísimo, el que ha prometido cuidar y reinar en aquellos que le aman, la realidad de esta casa no va a cambiar. Yo puedo ir y orar. De hecho me ha pasado, ¿no? De ir y orar y una semanita parece que los demonios como que estaban calmaditos y a la semana siguiente, pastor, volvieron. No es que volvieron, nunca se fueron. Porque ustedes no han tomado todavía la decisión de entregar realmente su vida al Señor, de cambiar de reino, de cambiar su realidad espiritual y ponerse bajo el abrigo y el cuidado del Altísimo. Porque el texto que hemos leído es para los que viven bajo el abrigo del Altísimo. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de vivir bajo el cuidado de Dios a través de una decisión. Siempre digo esto, lo dije en algunas oportunidades. Cada domingo presentamos el Evangelio y alguien en nuestra casa está diciéndole sí al Señor. Pero también probablemente alguien le vuelva a decir por vez número 5 millones, no, todavía no, Señor. Todavía quiero seguir viviendo como me gusta a mí. Todavía quiero seguir viviendo como a mí se me antoja. No quiero saber nada con vos todavía, espérame un ratito, espérame un poquito más. Vivir bajo el abrigo
del Altísimo. Es el primer condicional que aparece en este salmo. El segundo dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La segunda palabra es tal vez una palabra un poquito más conocida. No es de nuestra lengua, pero por ahí la he escuchado. Es la palabra El Shaddai, el Todopoderoso. El primer calificativo o el primer nombre hablaba de su posición. Él es el más alto, el sublime, el soberano. El segundo habla acerca de su poder. Nuestro Dios es omnipotente. Él es el más fuerte. Es el que tiene la capacidad de destruir, de devastar, de ejercer su poder a favor de los suyos. No hay nada ni nadie más fuerte que Él. Él todo lo puede. No hay nada que nuestro Dios no pueda hacer. Y de ahí se desprende ese famoso ese famoso texto. No hay nada imposible para Dios, porque Él es todopoderoso. Nuestro Dios es invencible. Él es el Shaddai siempre. El tercer nombre que utiliza el salmista es probablemente el más conocido de todos. Morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. El tercer nombre que se utiliza para mencionar al Señor en este lugar es Jehová o Yahvé o Yahweh, según como quieramos decirlo. Este texto o esta forma de expresarse acerca de Dios es la manera en la que se le reveló el Señor a Moisés en Éxodo capítulo 3. Cuando le preguntó, ¿quién eres, Señor? Para que vaya y les diga, ¿quién se ha revelado a mí? La respuesta del Señor, decirles que el yo soy, el autosuficiente, Jehová es quien te envía. Esto se encuentra en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Él es el principio de todas las cosas. Él es independiente, Él es autónomo, Él existe por sí mismo. Mientras sostiene toda la creación, te sostiene a vos, me sostiene a mí, sostiene todo lo que existe, Él existe por su propia voluntad y existe por sí mismo. Él es el autoexistente. Existe un principio en la física, en la filosofía, que se llama el principio de la causalidad. Todo efecto tiene una causa. Pero esto no se aplica a Dios. La pregunta de cuál es la causa de Dios no tiene sentido porque Él no necesita causa de existencia, porque Él existe por sí mismo. Él es el Dios eterno, el que existe por la eternidad y existirá por la eternidad. Él es el Dios eterno. Apocalipsis capítulo 4 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, y eso nos incluye a vos y a mí. Por voluntad de Dios hemos sido creados. Dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Nuevamente aparece esta palabra, ahora no en hebreo, sino en griego. Y en el Salmo 90 dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, es decir, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Yo podría terminar el mensaje de esta mañana preguntándote cuál es tu refugio, dónde está tu seguridad, dónde está tu fortaleza, qué cosas son las que te producen temor y cuáles son las cosas que te producen seguridad, qué cosas te mueven el piso y qué cosas son las que te brindan seguridad. Si hay algo fuera de Dios que te esté brindando seguridad, quiero decirte que eso también es inseguro. Sea esto un objeto, sea esto una posición, sea esta una persona. Lo único seguro, en el único lugar donde estamos seguros, es en las manos del Dios Todopoderoso. En el Dios que reina, en el Dios que está en los cielos, en el Dios que nos ama, en el Dios que tiene todo poder. Él es el único que puede brindarnos seguridad. Por eso dice el texto, el que habita, el que vive al abrigo del Altísimo. Y la última referencia al Señor, o la cuarta referencia, es
y voy rápido con para ir a la segunda parte del mensaje, es Elohim. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, mi Elohim, en quien confiaré. Aunque es una palabra general en referencia al Señor, es el primer nombre que se utiliza para mencionarlo. Aparece en Génesis capítulo 1, versículo 1. Es el primer nombre al Señor. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Habla acerca de su pluralidad de carácter, de esencia, pero también la pluralidad de su voluntad. Todos sus hechos son santos porque Él es santo. Voy a la segunda parte del mensaje para no quedarme simplemente en esta parte. Dice el texto: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Mi Dios, ¿en quién confiaré? Después de haber nombrado las 4 características del Señor, el salmista dice: este Dios es mi sustento, este Dios es digno de toda mi confianza, mi Dios en quien confío. Por eso vuelvo a hacer la aplicación. ¿Qué produce en tu corazón cuando se habla de todo lo que se habla? Te produce inquietud, te produce temor, te produce incertidumbre. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Sigue cumpliendo su palabra y su promesa sobre cada uno de sus hijos. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Voy rápido con esta segunda parte. Dice: el que habita al abrigo del más alto, del sublime, del soberano, del que está sobre todas las cosas, el que habita. No el que se acuerda de Dios una vez cada tanto, no el que cada vez que pasa por una circunstancia difícil dice: me acuerdo que hay un Dios que una vez me ayudó, me acuerdo que una vez escuché que hay un Dios que hace milagros. No, dice el que habita al abrigo del Altísimo, no el que coloca una calcomanía o un pescadito en el auto, no el que tiene una remera que dice amo a Jesús, no el que dice, el que tiene un colgante o un collar con una crucecita que representa su creencia. No el que se hace un tatuaje para ser más espiritual. Jesús, amo a Jesús. No. Dice el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita. Hay sinónimos acerca de este principio en el Nuevo Testamento. Es estar en Cristo, estar metido en la obra de Cristo, estar sujetos a la voluntad de Dios a través de la obra de Cristo. Estar en Cristo, estar en Él, por su sacrificio, por su obra, por la muerte en la cruz, por medio de la fe, aceptar al Señor y entregar nuestras vidas a Él. Dice que el que se pone bajo el cuidado del Señor morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjense que hay 2 elementos juntos. Hay abrigo y hay sombra. Abrigo del Altísimo, sombra del Omnipotente. Es decir, abrigo en el frío, sombra en el calor o cuando quema el sol. Es decir, lo que quiere ilustrar es que en toda circunstancia el Señor es el mejor refugio para nuestras vidas. En uno de los viajes que el Señor me ha permitido hacer a un país extranjero, estuve en una zona de un país donde hay muchos tornados, donde los tornados se forman por diferencias de temperatura en corrientes climáticas, y eso hace que comience el viento a soplar de forma circular y a generar tornados. Y esto se forma rápidamente. Es muy difícil poder anticiparse a la creación de un tornado, excepto que ya se haya creado y comience a avanzar sobre un determinado territorio, pero su formación es bastante rápida. Y en la casa de familia donde estábamos hospedándonos, nos mostraron el refugio que tenían. Dice, cada vez que hay un tornado que se forma así rápidamente, las sirenas comienzan a sonar y comienzan a sonar y comienzan a sonar rápidamente. Rápidamente, porque todos necesitamos agarrar lo necesario para 3, 4 días, porque no sabemos cuánto va a durar, ni los destrozos que va a hacer, y agarramos algunas cosas y nos ponemos en el refugio. El refugio regularmente, o por lo menos el que yo conocí, era subterráneo. Levantó una gran tapa y ahí abajo estaba el refugio. Me mostró, tenían todo lo necesario, luz a batería, agua para varios días, pero cada vez que se formaba un tornado, ellos sabían a dónde correr, dónde estaba
necesitaba el refugio que los ayudara y que los salvara en esa situación. Una vez que el tornado pasó, se sale del lugar y se vuelve nuevamente a la vida cotidiana. Muchas veces pienso en cuántos creyentes funcionan de esta manera. A lo largo de mi vida de pastor, lo he visto tantas veces. Viene la tormenta sobre casa, viene la tormenta sobre el matrimonio, una enfermedad sobre un hijo, sobre un ser querido, y rápidamente corren para refugiarse en el Señor. El tornado está viniendo, la tormenta está viniendo, necesitamos refugio. Pero una vez que la situación fue superada, una vez que la situación fue controlada y que recibimos lo que esperábamos, salimos del refugio y volvemos a vivir la vida normalmente hasta el próximo tornado. Hasta que nuevamente la sirena vuelva a sonar. El texto dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Aquel que pone a Dios en primer lugar en su vida y que es lo más importante en su vida. Continúo porque si no, no voy a terminar el mensaje o vamos a terminar a las 2 de la tarde. Dice el salmista en el versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Cuando alguien nos dice, ¿viste lo que está pasando? ¿Viste lo que dicen que va a pasar? ¿Viste que no sabemos lo que va a ocurrir? Nuestras palabras tienen que ser, estoy en las manos de mi Dios y nada me va a ocurrir porque Dios es mi refugio. Pueden venir 14 cepas, puede transformarse el coronavirus en un monstruo come bichos, qué sé yo, cualquier cosa. Sin embargo, nuestras vidas están en las manos del Señor y nadie la arrebatará de su mano. Nadie cortará el propósito de Dios sobre nuestras vidas. No viviremos ni siquiera un minuto menos de lo que Dios ha establecido para nuestras vidas mientras estemos cumpliendo su propósito en esta tierra. Dios ha establecido tiempos para nosotros para que podamos cumplir nuestro propósito. Y mientras vivamos en el propósito de Dios, nadie podrá modificar el plan de Dios para nuestras vidas. Así que quédate tranquilo porque no podemos vivir ni un minuto más, ni tampoco un minuto menos. Una vez que hayamos cumplido nuestro propósito en nuestra tierra, la eternidad nos espera para estar con nuestro Señor. Amén. El salmista se apropia de esta verdad para hacer a ese Dios increíble su Dios, porque dice, este Dios es mi esperanza, es mi castillo, es mi Dios. No es el Dios solamente, es ahora mi Dios íntimo, el Dios mío, mi fortaleza y mi castillo. Le decía a un hermano, qué lindo que sería usar este salmo como oración y decir algo así como esto. Yo habito al abrigo del Altísimo, yo vivo bajo la sombra del Omnipotente. Le digo al Señor, tú eres mi esperanza, mi castillo y en ti confío. Vos me librás del lazo del cazador, vos me librás de la peste destructora, con tus plumas me estás cubriendo y debajo de tus alas estoy seguro. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor por esto, no? ¿Qué sale de nuestras bocas en el día de la prueba? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me está ocurriendo? No, yo estoy en las manos del Señor y en sus manos estoy seguro. Dice el salmista en el Salmo 61, yo habitaré en tu casa para siempre porque estoy seguro bajo la cobertura de tus alas. No dejes que el temor te conquiste. No importa lo que digan los medios de comunicación. No te informes tanto por los medios de comunicación. Mejor informate por la palabra de Dios. Porque dice el texto, versículo 5, ya estoy llegando al final. Si te cubrís bajo las alas del Altísimo, si tomás al Señor como tu refugio, si Él es el castillo tuyo. Versículo 3, perdón, vamos a leer primero. Él te librará del lazo del cazador, Él te librará de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, porque escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruyas. No temerás, dice, no dice que va a quitar lo que está ahí, no temerás cuando venga aquello que quiere traerte temor. No temerás al terror nocturno.
No temerás cuando la saeta vuele de día. No temerás cuando la pestilencia ande en la oscuridad. No temerás cuando la mortandad en medio del día destruya. No temerás porque tu vida está en las manos del Señor. El texto nos habla acerca de que los ataques sobre nuestras vidas pueden venir de noche, de día, de distintas circunstancias, de distintas situaciones, inclusive de distintas personas. En toda circunstancia, en todo tiempo y en toda prueba, el Señor es nuestro castillo fuerte. Por cierto, hay un himno que se llama de esta manera. El apóstol Pablo, refiriéndose a esta misma verdad, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, lo presente, lo porvenir, ángeles, principados. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que nada, y da otra serie de elementos, nos podrá separar del amor de Dios. Cuando todo lo bueno parece desmoronarse, cuando a todo alrededor parece estar poco a poco hundiéndose, cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando la economía comienza a tambalear, cuando el matrimonio está mal, cuando los hijos están mal, cuando la salud se está debilitando, cuando la economía está difícil. ¿Qué pueden hacer aquellos que amamos al Señor? Simplemente recordar y creer con todo nuestro corazón que para nosotros hay un refugio seguro, que nuestro Dios sigue reinando por los siglos de los siglos y que nada va a poder cambiar esta realidad. Que Dios es la única fortaleza inexpugnable, que Él sigue reinando por los siglos de los siglos. Él es el Todopoderoso, pero que ese Dios también es nuestro Padre, nuestro amparo y nuestro auxilio. Hace unos días un hermano me mostró un pequeño video de un ancianito cantando una canción que hablaba acerca de su encuentro con el Señor. Y fue muy conmovedor escuchar ver este video y escuchar esa voz, una voz muy apagada, con pocas fuerzas, pero cantándole al Señor. Ese mismo ancianito, que es abuelo de un amigo de ese muchacho, partió con el Señor. Y la canción hablaba acerca de encontrarse con el Señor y del amor del Señor para su vida. Y decíamos con este hermano, pensar que este ancianito que lo tenemos aquí grabado en este video para escucharlo, ahora está guardado por la eternidad, para siempre en las manos de ese Dios al cual Él ha servido y al cual le ha cantado toda su vida. Termino con esto. Hace algunos domingos atrás ocurrió algo aquí en la iglesia. Estábamos en medio de la reunión y había una tormenta afuera. Y yo ya había subido para predicar, no sé, algunos lo recuerdan, creo que fue en la mañana. Y de repente, mientras estábamos aquí, se escucharon que algunas piedras comenzaron a golpear el techo del edificio, ¿lo recuerdan? Y algunos hermanos casi de forma refleja, casi como un reflejo, se pararon rápidamente y salieron porque tenían temor por sus autos. Yo digo, ¿qué reflejo? Porque entendían de que había algo de valor que estaba afuera y que estaba teniendo peligro de ser dañado por causa de una pedrada. Pensaba en esto, ¿cuántas piedras están viniendo sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestros hijos, sobre nuestra fe? ¿Cuántas piedras están viniendo todos los días? Y lo que comenzó como pequeñas piedras, cada vez se están convirtiendo en piedras más grandes, que pueden dañar nuestra familia, que pueden dañar nuestra vida espiritual, que pueden dañar nuestros matrimonios, que pueden dañar a nuestros hijos. Yo digo, ojalá tengamos, por el amor de Dios, el mismo reflejo que tenemos para cuidar nuestros bienes materiales, para cuidar las cosas más importantes que tenemos en esta vida. Que corramos en medio de situaciones donde vemos que nuestros hogares están siendo atacados de forma descarnada. Que corramos para cuidar
nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestras familias, en el nombre de Jesús. Que corramos para poner bajo protección. El pensamiento que me imagino que tenían esos hermanos es, wow, si viene mucha tormenta buscaré un lugar donde poner bajo cuidado y bajo refugio mi auto. Me imagino que habrá tenido ese pensamiento. Que pongamos nuestros bienes más preciados, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros hijos, nuestra propia vida, bajo la protección del Señor. Porque el Salmo dice, en uno de los versículos que hemos leído, escudo y adarga es su verdad. Escudo y adarga es su verdad. ¿Pueden pasar los chicos del grupo de música mientras termino con la última frase? Muchas veces nuestros problemas quieren darnos temor y hacernos olvidar de quién es Dios. ¿Quién es el Dios que nos ama y quiénes somos nosotros dentro de ese Dios que nos ama? Nosotros seguimos siendo débiles, frágiles ante la mayoría de los problemas que nos presenta la vida. Pero todo cambia cuando recordamos que Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro protector, Dios es nuestro castillo fuerte, Dios es nuestro Salvador. Recordar que Dios es nuestra salvación, nuestra paz y nuestra seguridad. Nos conforta, nos consuela y nos da esperanza para esta tierra o para esta vida y para la venidera por la eternidad.